Así que muchísimas gracias por acompañarnos en esta charla virtual. Tenemos programada sobre automatización, lo que es robótica de procesos y que nuestra empresa asociada al Lintech es la encargada de darnos esta capacitación. Sé que muchos les generó mucho interés este tipo de temas. Sabemos que actualmente el tema de la robótica o temas de automatización en las empresas es bastante importante y es un paso urgente que hay que dar en la mayoría de las organizaciones. Así que pues contamos con expertos dentro de las empresas afiliadas que nos puedan ayudar y orientar en este proceso. Y como siempre les digo a ustedes, es importante que aprovechen que tenemos a estos expertos para que puedan hacer sus consultas a través del chat. Nosotros los vamos a estar revisando y vamos a estar pendientes de esto. Les quiero presentar a Miriam Narváez. Miriam Narváez es de la empresa Lintech. Ella es la que va a iniciar con esta presentación. También tenemos a don Rafael Fuentes, que es otro de los que va a exponer, pero le doy la palabra en este momento a la señora Miriam Narváez para que pueda iniciar con la presentación. Muy buenos días, Miriam. Buenos días, Tatiana, muchas gracias. Buenos días con todos y bienvenidos a esta charla informativa. Mi nombre es Miriam Narváez, socia administrativa de Lintech, una empresa tecnológica que pertenece a un grupo de empresas destacadas en el ámbito logístico, brindando soluciones efectivas, disruptivas y tecnológicas para la cadena de suministros y gestión empresarial con honestidad, integridad y pasión en todo lo que hacemos. Hoy tengo el honor de presentarles a nuestro expositor, Rafael Fuentes. Rafael es cofundador y director de desarrollo de negocios de Rocketbot, una empresa líder en la creación de soluciones de robotización de procesos más ágiles en el mercado. Lintech es partner de Rocketbot en Centroamérica y el Caribe. Durante este webinar, Rafael compartirá con nosotros robots de software, potencialidad de automatización, el valor del RPA, controlando a los robots, desktop automation, automatización atendida y desatendida, casos de éxito y más. Queremos indicarles que el chat estará disponible para hacer preguntas y brindar apoyo durante toda la sesión. Al final de la presentación estará abierto el foro para preguntas y respuestas por parte de Rafael. Sin más preámbulos, le paso la posta a nuestro expositor, Rafael Fuentes, y estoy segura de que tendrán una experiencia de aprendizaje enriquecedora y que van a disfrutar mucho de esta charla. Rafael. Hola Miriam, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. ¿Se escucha bien? Porque me acaba de salir un cartel de que la conexión es inestable, entonces por eso les pregunto si se escucha bien. Sí, te escuchamos bien. Súper, perfecto. Bueno, voy a aprovechar de compartir la pantalla para que podamos revisar esto. Dame un segundo, por favor. Que parece que esto se actualizó. Está bien. Perfecto. ¿Ya están viendo la presentación en su pantalla? Sí. Sí. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Rafael Fuentes. La idea de la sesión de hoy día es hablar sobre la transformación de proceso que estamos logrando en Latinoamérica, sobre todo acompañado de partners como Lintech en este caso. Y bueno, yo soy fundador y soy actualmente el director comercial de Rocketbot. Rocketbot es una startup, empresa que nació hace 4 años atrás en Chile. Es una empresa que creció muy rápido. En 4 años nosotros logramos llegar a 600 clientes, clientes de todo tamaño, de pequeños, medianos, grandes y algunos corporativos. Dentro de esos corporativos seguramente algunos conocen la marca Costco, que es uno de los supermercados de Estados Unidos más grandes, uno de los supermercados más grandes. Ellos son clientes nuestros, usan nuestra tecnología. Y así todo, Rocketbot en estos 4 años logró posicionarse dentro de las 10 mejores empresas en Gartner durante el 2022. Y por otro lado, en G2 ocupó la 4ª posición. Hace muy poco también acaba de salir un estudio de una consultora de Estados Unidos, donde nos posiciona dentro también de las 10 mejores herramientas a nivel mundial
para la automatización de procesos. Por otro lado, soy emprendedor desde muy pequeño, desde más o menos los 14, 15 años, yo partí haciendo mis primeros negocios, no eran negocios digitales en ese entonces, pero siempre estuve relacionado con el mundo del emprendimiento. Por otro lado, desde el punto de vista personal también me gusta mucho viajar. Soy mochilero también por mucho tiempo, soy de ponerme la mochila y salir a recorrer los países, y eso desde la parte más personal. En esta etapa vamos a conversar un poco sobre RPA, vamos a hablar también sobre procesos, vamos a hablar también sobre hiperautomatización y vamos a ver algunos casos de éxito. Como introducción, siempre yo hablo de que la transformación digital realmente viene ocurriendo hace mucho tiempo, o sea, desde que pasamos de la máquina de escribir al computador, empezamos ya a interactuar con este mundo digital. Dentro de ese mundo digital, cuando las computadoras recién eran lo que eran, habían muy pocas cosas que nosotros podíamos hacer en ellas. A lo mejor escribir una carta en Word, a lo mejor planilla de Excel, y eso era lo que máximo que se podía hacer en los inicios. Pero a medida que fue pasando el tiempo, empezaron a aparecer empresas de software que empezaron a crear aplicaciones como un CRM, como un ERP, como un WMS, u otras soluciones en el fondo tecnológicas que lo que hacían de alguna manera era apoyar a la empresa en esta digitalización y que dejáramos de usar, entre comillas, el papel. El problema de eso es que empezamos a tener una gran gama de productos de software dentro de nuestras computadoras, y eso empezó a hacer de que no hubiese una conexión tampoco dentro de estos sistemas. O sea, no existía una conexión, por ejemplo, entre un Excel y un sistema contable, o no existía la conexión entre una página web y otro sistema. Entonces, ¿qué empezó a pasar? Las empresas empezaron a contratar personas que su objetivo finalmente era poder conectar estas dos herramientas. Entonces, de alguna manera, los humanos empezamos a tomar un rol que era generar esta conexión entre un sistema y otro. Por lo tanto, de alguna manera, las personas también empezamos a perder el valor en el fondo que somos nosotros como humanos capaces de lograr en temas relacionados con creatividad, la innovación, la generación de nuevos productos, nuevos proyectos, etcétera, y finalmente nos empezamos a enfocar generalmente en tareas repetitivas, manuales, estilizadas, y que no generaban ningún tipo de valor finalmente, ni para las personas, ni generalmente para las empresas. Por lo tanto, la capacidad de generar valor empezó en el fondo a tender a cero, y eso en el sentido de que, no sé si alguno de ustedes se va a sentir identificado, pero yo cuento un caso de una mujer que conocí, una gran profesional que estudió en una de las mejores universidades de Chile, estudió una ingeniería en finanzas, llega a trabajar a una de las aerolíneas más importantes de Chile, y su trabajo diario era estar cargando facturas en una página de gobierno. Entonces justamente uno se pregunta, ¿no? O sea, estudié 5 años, pasé por la universidad, todo el esfuerzo que hubo detrás para solamente estar cargando facturas en un portal web. Ese tipo de cosas son las cosas que a nosotros, por ejemplo, cuando desarrollamos esto, fue algo que a nosotros nos hizo clic. Porque en el fondo lo que nosotros veíamos que una persona con el talento que tenía ella, no tenía que estar cargando facturas, tenía que estar haciendo otro tipo de trabajo, haciendo análisis financiero, por ejemplo, que son un tema mucho más importante que estar cargando en el fondo una factura en un portal web. Entonces, eso yo lo dejo como introducción desde el punto de vista de cómo nos hemos dedicado en varios años a solamente estar cargando información en sistemas, donde no hemos generado tanto valor como a lo mejor quisiéramos, y por otro lado, entrar ya en lo que significa la robotización de procesos. Entonces, ¿qué es la robotización de procesos, o más conocido como RPA o Robotic Process Automation? Finalmente es una tecnología, es un software que yo instalo en una computadora, que lo que me va a permitir es emular el comportamiento humano
de la persona sentada frente a la computadora. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros generalmente cuando estamos en una computadora usamos generalmente dos funcionalidades humanas. Usamos las manos y usamos los ojos. ¿Para qué usamos las manos? Usamos las manos para usar el teclado, para usar el mouse. ¿Y para qué usamos los ojos? O usamos la vista. Para encontrar patrones, para encontrar un botón, para encontrar un texto, para ese tipo de cosas. Y es importante, por otro lado, que nosotros como humanos funcionales, otro de los grandes atributos que nosotros usamos es nuestro cerebro, la capacidad cognitiva. Y aquí es importante mencionarlo, que el RPA no considera esa capacidad. Esa capacidad está asociada a otra tecnología, que seguramente ustedes ya la han escuchado, que es la inteligencia artificial. Entonces, lo que vamos a hablar de RPA finalmente se refiere a componentes físicos, como el movimiento de las manos, como el movimiento de los ojos. Entonces son esos movimientos son los que nosotros vamos a poder emular con esta tecnología. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, por ejemplo, si yo todos los días en la mañana abro la cuenta del banco para revisar cuál es mi saldo, es algo que el robot podría hacer. Entonces el robot va a iniciar a las 9 de la mañana, va a entrar al banco, va a revisar la información de los movimientos bancarios, va a revisar el saldo y nos va a avisar si nos queda dinero o no nos queda dinero en la cuenta. No podríamos ahorrar dinero en el pago de intereses, si es que estuviésemos, por ejemplo, sobregirados y tuviésemos dinero en otra cuenta. Ya a medida que las empresas van creciendo, también el RPA empieza a crear lo que es una fuerza de trabajo digital. Ya no son un robot a lo mejor que opera en una computadora, que ayuda a lo mejor a un trabajador en particular, sino que son una granja de robots que lo que están haciendo es apoyar distintas áreas de la empresa para lograr generalmente una transformación digital. Uno de los casos, por ejemplo, íconos nuestros, hoy día es una empresa relacionada al mundo de fabricación de aeropartes, tienen cerca de 165 robots, y esos 165 robots y toda su orquestación, todo el trabajo que realizan, este año logró un ahorro anual aproximadamente de 500.000, 550.000 euros. Entonces, en mejoras de tiempo, en mejoras de eficiencia, en mejoras de, por ejemplo, ya no pagan multas por temas relacionados a la regulación. Y por otro lado, finalmente el RPA, como tiene esta característica de emular el comportamiento humano, va a permitir justamente esta integración entre los distintos sistemas. Entonces, si yo hoy día, por ejemplo, estoy recibiendo una factura digital a través de la página del gobierno, tengo que tomarla, leer información y eso llevarlo a un sistema contable, es lo que hoy día, por ejemplo, este robot podría hacer. Entonces, podría estar leyendo, por ejemplo, la página de impuestos o el ente regulador tributario, revisa cuáles son las facturas, por ejemplo, que llegaron el día de hoy, toma esa información y la lleva al sistema contable. Y nuevamente acá, a nivel de resumen, es importante mencionarlo, de que justamente los robots de software, como yo les decía, son nuestras manos, son nuestros ojos, pero no es nuestro cerebro, sino que el cerebro está asociado a lo que nosotros podemos llamar inteligencia artificial. De todas maneras, el robot va a poder tomar decisiones, pero son decisiones binarias, son decisiones de ceros y uno, de un sí y un no, pero no tiene la capacidad cognitiva de poder tomar una decisión en base a, por ejemplo, información que a lo mejor nosotros pudiésemos tener y que el robot tiene que procesar. En base a eso, hoy día no se puede. Por eso hoy día plataformas, por ejemplo, que ya a lo mejor han escuchado, como un ChatGPT, son herramientas muy interesantes cuando yo conecto el RPA, porque finalmente tengo las manos y los ojos que me aporta el RPA, y tengo la parte del cerebro que me lo acompaña, por ejemplo, un ChatGPT. Entonces hoy día, ¿qué se está haciendo, por ejemplo, en estos temas? Es que el robot, por ejemplo, va y toma información de correo electrónico, de los reviews de Google, en Twitter o de información en Facebook, etcétera, y con ChatGPT es capaz de analizar lo que las personas están diciendo de mí y poder identificar, por ejemplo, cuando hay un caso de un cliente que a lo mejor está molesto, de que está enojado con la marca, etcétera. Entonces nos permite hoy día poder en el fondo tener ese tipo de capacidades al juntar estas dos tecnologías. ¿Qué puede hacer un robot por nosotros?
el robot va a poder iniciar sesión en cualquier plataforma, va a poder extraer información de documentos PDF, va a poder transferir datos entre un sistema u otro, va a poder copiar y pegar, conectarse con distintas API, mover carpetas, por ejemplo, revisar correo electrónico, escribir correo electrónico y usar las planillas de cálculo. Esos son como los casos más repetitivos donde se usa este tipo de tecnología. Y acá está el ecosistema de soluciones que generalmente es con el cual se enfrentan las personas todos los días. Correo electrónico, archivos, por ejemplo, en XML, portales web, sistemas legados como estos AS400 o los mainframe, estas pantallitas de colores que a lo mejor a algunos de ustedes les ha tocado ver, documentos digitales como un PDF, conexión con base de datos, trabajar con portales Enterprise como un SAP, un Oracle, etc. Trabajar con archivos Excel, y así. Pues finalmente los robots van a poder trabajar con todo el ecosistema de soluciones que hoy día trabaja una persona. No hay limitancia en ese aspecto. ¿Qué tipos de robots existen? Existen lo que son los robots atendidos, que son robots, por ejemplo, que necesitan de una acción humana para poder trabajar. Significa de que yo le voy a dar a lo mejor un botón play, así como nosotros cuando poníamos un CD de música, vamos a ponerle botón play para que ese robot se ejecute. Y por otro lado existen los robots desatendidos, que son robots que van a operar en base a un gatillador que va a generar que ese robot trabaje. ¿Qué significa eso? Que yo podría dejar un robot con un gatillador, por ejemplo, en base al reloj. Yo le digo al robot, cuando sean las 7 de la mañana, haz esta acción. Y cuando el reloj del computador marque las 7 de la mañana, el robot se va a ir a trabajar. O yo podría decirle al robot, cuando llegue un correo electrónico con esta información, haz esta acción, y el robot va a ser capaz de poder hacerlo. Y por otro lado, también existen robots que necesitan una intervención humana para su operación. Por ejemplo, si yo quisiera hacer transferencias bancarias automatizadas. Si yo hago transferencias bancarias, el robot va a poder generar todas las transferencias en el banco y al momento de querer transferir, no va a poder porque el banco generalmente nos entrega un token de seguridad. Entonces, claramente el humano va a tener que ayudar al robot en esa parte, ingresando ese token de seguridad para que el robot termine su operación. Entonces, más o menos, esos son los tres tipos de robot que existen. ¿Dónde se puede implementar esto? Realmente la implementación de esto es totalmente transversal. Se puede implementar en recursos humanos, por ejemplo, para temas relacionados con cobro de incapacidades, para temas de reclutamiento y selección. En finanzas se puede usar, por ejemplo, para temas, como conversábamos, de conciliación bancaria, conciliar, por ejemplo, muchas veces también las ventas. En el área de compras, por ejemplo, para temas de cotizaciones, y en los contact centers para todos los procesos de atención al cliente. O sea, finalmente este tipo de tecnología es totalmente transversal. ¿Qué tipo de procesos son los que yo podría automatizar con este tipo de tecnología? Y este es uno de los puntos importantes. Identificar primero que todo en qué están las personas al día de hoy dentro de las empresas. Generalmente las personas están reuniendo información todo el día, están generando reportes y producen y procesan data transaccional. Más o menos se estima que estas tres tareas que se hacen diariamente, más o menos podría ocupar el 80% de cualquier analista de negocio, este tipo de tareas. ¿Qué debemos evaluar primero al momento de buscar estos procesos? Primero, identificar cuál es mi objetivo desde el punto de vista objetivo estratégico. Mi objetivo estratégico a lo mejor es mejorar la atención del cliente, a lo mejor puede ser mejorar la calidad de la información, o podría ser a lo mejor reducir costos. Hay distintos objetivos que yo podría definir como empresa o como área para justamente elegir esos procesos. Porque puede ser muy distinto que ustedes me digan, ¿sabes qué? Yo necesito mejorar la atención al cliente. Y necesito mejorar la atención al cliente de estos procesos porque yo sé que estos procesos nosotros estamos mal. Pero también a veces pasa que un cliente nos dice, yo necesito ahorrar este año $300,000 en conceptos, por ejemplo, de multas. Entonces tenemos que ir a analizar cuáles son esos procesos de multa que nos están generando esa pérdida en dinero. Para los que no saben, hay muchas empresas que hoy día son reguladas por entidades que en el fondo regulatorias bancarias o de seguro,
donde los mismos bancos o las mismas aseguradoras tienen un presupuesto para justamente el incumplimiento normativo. Existe un presupuesto anual. Entonces, si yo logro a lo mejor automatizar eso, ya no necesito solventar ese presupuesto anual asociado a pérdida por no cumplir en el fondo temas regulatorios. Por otro lado, también mirar cuál es el estado de la operación actual. Yo defino finalmente mi objetivo, que a lo mejor puede ser nuevamente la atención al cliente, pero tengo mis procesos bien definidos, tengo mis procesos documentados, están actualizados, hay manuales de usuario. Ese tipo de cosas también son muy importantes a la hora de querer automatizar. Y por otro lado, también enfocarnos en ver bien cuál es el talento con el cual cuenta la empresa. ¿Quién conoce mejor el proceso? Porque muchas veces pasa de que las altas direcciones no conocen bien también sus procesos. Los conocen desde el punto de vista estratégico. A lo mejor si yo le pregunto a un CFO qué es la conciliación bancaria, seguramente me va a decir, es entrar al banco, revisar los movimientos y compararlo con un sistema contable. Pero cuando yo le pregunto esa misma información a un analista que hace la conciliación bancaria, generalmente me va a decir otra cosa. Me va a decir que la conciliación se hace 4 veces en el día, que opera con 5 o 6 bancos, que cada banco tiene una cuenta en dólares y una cuenta en moneda local. Hay muchas cosas que generalmente la alta dirección no ve. Entonces, por eso también siempre es importante entender cuáles son esas personas talentosas que tenemos en la empresa, que conocen bien nuestros procesos, para empezar a liderar este tema de automatización. Entonces, ¿qué características debe tener un proceso para ser automatizado? Que tenga un alto nivel de transacciones, que las tareas sean manuales y repetitivas, que los parámetros de la toma de decisión también sean limitados. Nos tenemos que acordar que finalmente los robots piensan en modo binario, piensan en ceros y unos. Si en el fondo la toma de decisión está en base a algo cognitivo, el robot no va a ser capaz de trabajar. Otro tema importante, idealmente que se necesita acceder a múltiples sistemas, que la información esté digital y estructurada, que el caso de uso sea importante. Acá para que más o menos tengan una idea, yo debería poder automatizar todos aquellos procesos que ocupen más o menos un 25 o un 30% del tiempo diario. Si es menor a eso, no se debería automatizar, porque generalmente el beneficio económico o va a ser tendiente a cero o podría ser negativo. Entonces, esta es más o menos la pirámide que yo les mencionaba de este tema de los procesos, de la visión de los procesos estratégicos y los procesos en el fondo operativos. Entonces, es súper importante cuando nosotros buscamos estos talentos, es justamente encontrar quién es el que conoce bien la tarea en detalle y el paso a paso de la tarea. Porque justamente cuando nosotros tengamos esa información, vamos a poder validar de mejor manera y más fácil si cada uno de esos pasos se puede o no se puede automatizar, porque muchas veces a lo mejor no todo se puede automatizar. ¿Cuáles son los primeros procesos candidatos generalmente que nosotros recomendamos en la automatización? Por un lado, la conciliación bancaria, que es un proceso que todas las empresas hacen, y por otro lado, el tema de subir o descargar información de portales web. Estos dos procesos son procesos muy sencillos, que se pueden lograr en muy poco tiempo tener un caso de éxito, y que se puede justamente validar la tecnología y validar en el fondo los procesos internos y todo lo que hemos conversado aquí, que es parte importante finalmente de la automatización y de los proyectos estratégicos de automatización de procesos. Entonces, cuando nosotros estábamos conversando justamente del tema de los procesos estratégicos y cómo se ve desde la parte operativa, generalmente esto puede ser una visión estratégica, de decir, bueno, yo tengo 3 bancos y descargo los movimientos. Pero cuando yo le pregunto a la parte operativa, nos vamos a encontrar con todos estos pasos. Abro Google Chrome, entro al Banco Santander, inicio sesión con un usuario y password, hago clic en último movimiento, me meto a la cuenta, reviso que el número de la cuenta sea el correcto, descargo los movimientos, abro el Excel y, por ejemplo, voy a buscar dentro del archivo cuáles son aquellos conceptos por ingresos y egresos de conceptos de seguro. Por ejemplo, yo creo que a muchos de ustedes les ha pasado de que a veces hay cobros de seguro que se duplican y a lo mejor vienen duplicándose de hace mucho tiempo atrás. Entonces, justamente este robot, por ejemplo, podría dedicarse a revisar eso. ¿Cuántos egresos han ocurrido?
por concepto de seguro, y a lo mejor si tuve algún siniestro, si recibí ese dinero o no lo recibí por parte de la compañía de seguro. Entonces son procesos que uno puede pensar que son muy sencillos, pero muchas veces pueden tener un valor importante desde el punto de vista beneficio económico. Entonces, ¿cómo podemos construir casos de éxito en base finalmente a los procesos que tenemos? Uno, evaluar muy bien cuáles son los requisitos que tenemos a la hora de automatizar, qué es lo que se necesita. Dos, construir un plan, cómo yo voy a diseñar esto hacia el futuro. Tres, voy a desarrollar pruebas de valor o pruebas de concepto. A mí me gusta decirle pruebas de valor porque generalmente una prueba de concepto siempre va a funcionar. Es muy difícil que no funcione. Pero el tema es cuál es el valor finalmente que tiene para la organización. Bajamos tiempo, reducimos costos, qué es lo que estamos logrando, mejoramos eficiencia, etc. Y por otro lado, cuando ya tenemos esta prueba de valor, ya podemos en el fondo justamente validar y probar la tecnología, poner esto en productivo y comenzar a hacerlo crecer. ¿Qué debo revisar en los procesos? Uno, si puedo identificar claramente el paso a paso. Si no lo logro identificar bien el paso a paso, tenemos que volver a revisar finalmente el proceso. Tenemos identificado todas las entradas y salidas de origen. Importante, ¿cómo yo accedo a la información? La información viene por un API, está en un Excel, está en el correo electrónico, viene en un chatbot. ¿Dónde viene esa información? Por otro lado, tenemos bien documentadas las reglas de negocio en el sentido de que, ¿qué pasa, por ejemplo, si hay un bloqueo de contraseña? ¿Qué pasa si la página está caída? ¿Qué pasa si justamente tenemos que ponernos todos esos what if con la finalidad de poder establecer muy bien las reglas de negocio que el robot va a tener para que opere de buena manera? Porque a lo mejor ustedes están muy acostumbrados a hacer un proceso y a lo mejor lo que a ustedes les pasa es se cayó el sistema. Por lo tanto, ustedes como humanos a lo mejor reintentan en 30 minutos más. Y eso es algo que justamente el robot debería tener claro. De decir, perfecto, si se cayó el sistema, ¿qué es lo que tengo que hacer como robot? Reintento en 15, reintento en 30 minutos, reintento en 1 hora. Todo eso tiene que quedar muy claro para que el robot pueda trabajar. Por otro lado, ¿cómo tratamos las excepciones? ¿Cómo tratamos, por ejemplo, si viene mal una información? El robot le envía un correo electrónico a la persona, por ejemplo, para que nos mande nuevamente la información. Y por otro lado, ¿quién gobierna esto? Es importante siempre la gobernanza. Porque, por ejemplo, nos ha pasado, y esto es un caso súper interesante, donde se hizo un proyecto de automatización para un banco, para el área de cobranza judicial. Y lo que se hizo fue hacer un robot que estuviese subiendo las causas y mejorando el proceso de las causas judiciales. ¿Cuál es el problema que pasó? Mejoramos el proceso. Fue súper eficiente. El problema vino después con los abogados. Mejoramos tanto el proceso de subida de cobranza judicial de la demanda, que después la cantidad de abogados que tenía el banco no era suficiente para la cantidad de demandas que estábamos subiendo. Entonces, ¿qué pasó? Los abogados no se presentaban a la demanda. Y eso empezó a ser un problema. Entonces, claramente también los procesos necesitan ser gobernados y saber finalmente cómo afecta. Esperen un segundo que... Tengo un helipuerto aquí a 2 calles de la casa y se complica. Entonces, lo que estábamos conversando es el tema de la gobernanza. Entonces, siempre es importante, tiene que haber un gobierno de proceso, identificar qué viene antes, qué viene después, cómo estamos afectando la organización, cómo estamos afectando los equipos internos, cómo estamos afectando a nuestros compañeros. Siempre hay que revisar eso también, porque también sí puede afectar finalmente el éxito de la automatización. ¿De qué puede depender la complejidad de un proceso? Hay 2 factores. Por un lado, hay factores de proceso como tal, desde el punto de vista operativo y también desde el punto de vista tecnológico. ¿Y qué problemas pueden haber desde el punto de vista tecnológico? La arquitectura, por ejemplo. La arquitectura es cloud, es on-premise, podemos tener computadores operando o necesitamos tener un servidor. ¿Cuáles son los permisos que yo necesito? ¿Hay permiso administrativo? ¿No hay permiso administrativo? ¿Tengo que pedirle permiso a tecnología? ¿No le tengo que pedir?
cuáles son los árboles de decisión, también cuáles son la cantidad de árboles de decisiones que tengo, cuáles son los software que operan. El software que opera es estable e inestable. ¿Cómo accedo, por ejemplo, al tema de las credenciales? ¿Cómo accedo al usuario y la contraseña? ¿Es algo que lo puedo tener en el robot o tengo que ir a un baúl de contraseña a buscarlo? ¿Cuántas son la cantidad de interacciones, por ejemplo, que tiene el proceso? Todo ese tipo de cosas sí pueden afectar finalmente la complejidad. Y por otro lado, para que justamente un proceso esté bien alineado, también yo tengo que definir cuáles van a ser mis resultados clave. ¿Qué es lo que yo busco? ¿Cuáles son mis expectativas? Porque en base a esas expectativas también es cómo vamos a medir al robot. Y pongo, por ejemplo, un caso. La expectativa de un cliente era ser más eficiente. ¿Qué significa ser más eficiente? Hacer más en menos tiempo. Por lo tanto, el robot, lo que se buscaba con el robot es que el robot fuese más rápido que la persona. ¿Qué pasó una vez que se construyó el robot? Que el robot era tan lento como la persona. Entonces, finalmente, las expectativas que tenía ese cliente no se cumplieron. Y eso claramente afecta finalmente en el éxito o no éxito de la automatización del proceso. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando nos toca otro caso de éxito, como el hecho de que el cliente define mi resultado clave es poder ser más escalable? Ser más escalable significa poder atender más clientes con los recursos que tengo. Claramente el robot se empezó a hacer cargo de las tareas repetitivas, estandarizadas, manuales que tenía la gente, y la gente que quedó en la empresa pudo hacer todo el otro tipo de trabajos, que eran trabajos en el fondo más cognitivos. Entonces, con el mismo equipo, ese cliente pudo atender más clientes. Entonces, esos son temas súper importantes de ver a la hora de cuando yo quiero automatizar procesos, de analizar finalmente cuáles son las expectativas que tengo de la automatización para luego ver si los resultados se alinean o no se alinean. Y como punto final, vamos a hablar un poco de hiperautomatización, que es un concepto que está muy en boga. Este año yo creo que es un año donde se va a hablar mucho de esto en los medios, en internet, etc. Y la hiperautomatización finalmente va hacia un camino, el hecho de poder transformar los procesos en algo 100% digital, donde el RPA ya no alcanza, sino que tenemos que incorporar otro tipo de plataformas. Plataformas de inteligencia artificial, plataformas, por ejemplo, de chatbot, etcétera, con la finalidad de poder tener procesos automatizados de punta a punta. A veces el RPA se usaba para automatizar a lo mejor un 30% del proceso, a lo mejor un 50% del proceso, y había en otras partes, por ejemplo, que tenían que ver con la omnicanalidad o tenían que ver con temas de cognitivos, que hoy día la inteligencia artificial nos puede ayudar, y ya podríamos tener en el fondo estos procesos 100% automatizados, que es finalmente el concepto de hiperautomatización. Dentro de este concepto de hiperautomatización, esto es más o menos las tecnologías que hoy día se están usando. Temas, por ejemplo, de minería de procesos, para poder identificar mejoras, los Process Discovery, que es justamente identificar en qué procesos yo puedo aplicar la automatización, modelamiento de procesos a través de los BPM, el RPA justamente para poder automatizar con estos robots de software, la analítica y reporte como el tema de Business Intelligence asociado a un Power BI o una herramienta como Qlik, el tema del Machine Learning y la inteligencia artificial, con la finalidad finalmente de que hoy día los procesos puedan ser automatizados en un 100%. Lo importante siempre es, cuando yo estoy del lado de la decisión de la hiperautomatización, yo tengo dos visiones, ¿no? Una, podemos usarlo para ser más eficiente, y otro tema también puede ser usado para transformar negocios. Lo interesante de pensar en la transformación del negocio es cómo hoy día un proceso que es análogo lo puedo transformar en algo 100% digital. Y estos son casos, por ejemplo, interesantes con una compañía como Allianz, que es una compañía de seguro, una de las más grandes del mundo, donde a ellos justamente le ayudamos a transformar procesos que antiguamente eran análogos, 100% en papel, hoy día son 100% digitales. Por ejemplo, ¿qué tipo de proceso? Por ejemplo, la declaración de salud. ¿Qué hacían? El agente de seguro iba con un formulario y, en este caso, el usuario, que podría ser yo, lleno ese formulario a mano, el agente se va con ese formulario, lo lleva a la compañía
en la compañía lo recibe un back office y entra una persona a tomar esa información, a leerla, a tratar de entender la letra del usuario y comenzar a digitar eso en los sistemas internos de la compañía. O sea, imagínense lo que significa ese proceso desde el punto de vista eficiencia, ¿no? Y de lo que significa actualizar esa información. Porque si no la actualizas a tiempo, viene la Superintendencia de Seguro y te multa, ¿no? Entonces, ayudamos en este caso a Allianz a tener un formulario 100% digital, 100% paperless, y los usuarios interactúan con ese formulario. Yo lleno ese formulario digital como usuario, lo lleno, y una vez que está toda esa información pasa a un robot, el robot toma esa data y el robot digita todo eso en los sistemas internos, de manera 100% automática. Entonces, de esa manera, finalmente ellos comenzaron a transformar su negocio. Y ya no solo se usa para eso, sino que también ya se empieza a usar para la venta de pólizas en línea, para la declaración de siniestro, para muchos procesos que seguramente muchos de ustedes han sido usuarios y donde esos procesos son muchas veces manuales y tenemos que llenar un papel y esa información se va a la central y se demoran 15 días o 20 días en subir esa información a los portales. Por esa razón muchas veces, seguramente a ustedes les ha pasado, de que han hecho algún tipo de proceso y el proceso no está tan rápido ni tan eficiente. Entonces, finalmente, la hiperautomatización como concepto es la combinación de estas herramientas, de tecnologías complementarias para poder ser más eficientes y tener procesos más limpios. Entonces, la hiperautomatización es ideal para crear justamente estas soluciones end-to-end, para sobre todo automatizar procesos que son complejos. Esto es más o menos algo que se está usando a nivel de metodología, cómo yo opero, bueno, defino los objetivos del negocio, exploro la visión, hago un análisis de proceso, alineo cuáles son finalmente la automatización que voy a hacer, empiezo a prototipar y generar MVP, pongo en producción el proceso, monitoreo y mido, gobierno y escalo y comienzo a iterar finalmente nuevamente todo el proceso. Entonces, es súper interesante porque finalmente, como les digo, este tipo de tecnología permite transformar negocios que son 100% análogos en transformar negocios que puedan ser a lo mejor 100% digitales. ¿Qué se puede lograr con esto? Una mejor experiencia de los clientes. Seguramente a ustedes les ha pasado interactuar con un chatbot. Llevamos 30 minutos interactuando con el chatbot y el chatbot nos dice que no nos puede resolver y que tenemos que llamar a un número telefónico. Acá hoy día ya los chatbots se conectan con el RPA y el chatbot actúa como un front de comunicación y el RPA actúa como un back. Entonces, por ejemplo, un caso interesante, bloqueo y desbloqueo de tarjetas de crédito por WhatsApp. El usuario le escribe al banco, el banco le dice qué quiere hacer, yo como usuario decido bloquear mi tarjeta porque la perdí. El mismo WhatsApp va a abrir un software de biometría facial, va a identificar que soy el usuario, y luego que identifica que es el usuario, a través del RPA, el robot va a entrar a los sistemas del banco y va a bloquear la tarjeta de crédito que nosotros le pedimos que bloqueara. Luego de eso también el aumento de capacidad empresarial, vamos a poder en el fondo ser más eficientes, más productivos, etc. Y vamos a poder definir nuevos modelos de negocio y oportunidades. Por ejemplo, uno de nuestros clientes de seguro, hoy día, gracias a esto, vende seguros, por ejemplo, a través de Rappi. En Rappi publica su seguro, la gente lo compra, Rappi le manda la información al robot y el robot genera toda la documentación necesaria en los sistemas de la compañía de seguro para que ese proceso esté 100% automatizado. Aquí vamos a ver algunos casos de éxito. Por ejemplo, este es un caso de conciliación bancaria. Esta es una conciliación bancaria que esta empresa hace para terceros como servicio. En este caso, yo siempre lo quiero mostrar porque es un proceso, por ejemplo, que nos ahorra mucho el error humano, nos permite ahorrar horas mensualmente, pero si se fijan, la estimación en dinero ahorrado no es tanto. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si hacemos un caso como este? Este es un caso que está pasando mucho, que es la conciliación de ventas y pagos. ¿Qué está pasando hoy día con las empresas? Las empresas están empezando a vender en portales de internet, como un Mercado Libre, un Rappi, un Corner Shop, etc.
venden a través de esas plataformas y luego tienen que conciliar todos los días de cuánto fue la venta por cada portal, cuánto vendí físicamente, conciliar el inventario, conciliar la facturación y conciliar después los pagos. Por lo tanto, es un proceso que en este caso, por ejemplo, generó cerca de 500 horas de ahorro mensualmente y un ahorro en dinero estimado de aproximadamente $32.400 al año. Entonces, este tipo de procesos son los procesos justamente que son ideales para el RPA, porque son procesos que nos van a traer un alto impacto en beneficio económico. Después hay otros casos, después les vamos a hacer llegar la presentación, pero eso era lo que yo les quería contar, presentar, y si hay alguna duda, aquí feliz de poder ayudarlos a responder. Muchísimas gracias, don Rafael. Realmente muy interesante el tema. Y bueno, aquí en realidad han estado escribiendo bastante en el chat y pues también les han estado dando como respuesta alguna de las preguntas. Y la última pregunta que dice que si hay robotizaciones con blockchain. El micrófono, exacto. Sí, de seguro que sí. En otro caso no hemos tenido todavía un caso relacionado a ese mundo, pero seguramente sí se puede hacer. Igual aquí una de las consultas que habían hecho es si el RPA trabaja con inteligencia artificial obligatoriamente. No es necesario que trabaje obligatoriamente. Cuando tenemos procesos complejos que necesitan un grado cognitivo para su ejecución, es cuando generalmente llamamos a la inteligencia artificial para apoyarnos. Rosita Salazar nos consulta si un RPA puede agregar una información de texto, o sea, como de Word, y hacer un diagrama de flujo con esta información que tiene Word. Sí, sí se puede. Okay. Bueno, parte de las cosas es que esta charla se está grabando y nosotros vamos a compartir la grabación a los correos electrónicos que ustedes nos registraron al momento de inscribirse. Entonces, que es otra de las consultas que nos están haciendo por acá, nosotros se los vamos a compartir. No sé si alguien tiene más consultas, si quieren aprovechar la experiencia de don Rafael para hacer más consultas. Igual, Miriam, no sé si tenía que agregar algo adicional o quería comentar algo adicional. No, muchas gracias. Gracias a Rafael y a ustedes, la Cámara, por este espacio. Y sí, que estamos abiertos a cualquier pregunta que necesiten hacerla. Aquí nos están llegando otras preguntas que dicen, ¿un RPA puede hacer control de calidad en su trabajo? O sea, se refiere al mismo trabajo del robot en sí. Si es así, el robot sí puede hacer una revisión, y justamente existe un tipo de plataformas que se llaman orquestadores, que el orquestador justamente lo que hace es controlar el trabajo del robot en sí. Por lo tanto, cada acción que el robot hace en los distintos sistemas se guarda como un log, y ese log me permite justo a mí poder auditar si el robot hizo o no hizo bien la tarea, si se hizo o no se hizo bien la acción. Perfecto. Aquí igual Isaac nos está consultando que cuál es el tiempo de puesta en marcha de un robot complejo promedio. Sí, aquí es importante, muchas veces el caso de los procesos yo los puedo definir en baja, mediana y alta complejidad. Generalmente un robot de baja complejidad es un robot que puede tomar 3 semanas, un proceso mediano puede estar tomando entre las 3 y las 5 semanas, y un robot complejo ya puede ser de 6 semanas en adelante. Ahí va a depender mucho de la revisión del proceso. Pero por lo general un proceso complejo parte más o menos en las 6 semanas. Don Leonardo nos dice, ¿cómo puedo saber si el proceso que quiere automatizar es viable para automatizar a través de un RPA? Sí, hay distintas metodologías, y ahí es importante justamente el apoyo que en este caso puede hacer LinkTech en revisar esos procesos y a identificar si esos pasos se pueden o no se pueden automatizar. Generalmente hay partners nuestros, como justamente LinkTech, se encargan de capacitar a las personas
para que tengan esa capacidad de poder analizar si es que ese proceso es viable o no es viable. Generalmente, tema importante dentro de la viabilidad es nuevamente el tema de las decisiones es la parte más importante. Si las decisiones son decisiones binarias, es un proceso que se puede automatizar. Si las decisiones no son binarias, ya es un proceso que generalmente podría ser no automatizable o podría ser muy complejo. Perfecto. Carlos nos dice si hace control infrarrojo para ver fisuras en metales, por ejemplo. No, eso no lo hace. Eso, para que entendamos bien, Rocketbot es un software para robots que trabajan en computadora. Y finalmente son robots de software, no es un robot físico que tiene capacidad de poder hacer ese tipo de acciones. Nos están solicitando como recomendaciones de herramientas en RPA. La mejor de todas, Rocketbot. pero existen otra también muy buena en el mercado, como un Automation Anywhere, o un UiPath, o Blue Prism. Rocketbot es una herramienta también de RPA, es una herramienta que nosotros recomendamos mucho por su facilidad de uso, por lo escalable que es, por lo económica también que es, porque está muy enfocada en el mercado latino. Las otras herramientas tenemos que pensar que sus licenciamientos pueden costar desde los $10,000, $20,000 en adelante, y una herramienta como Rocketbot tiene un valor inicial de $2,400 al año. Entonces, es casi un 70-60% más económica que otra herramienta. Esteban nos consulta qué lenguajes de programación presentan beneficios para el desarrollo de los RPAs. Generalmente JavaScript y Python son dos de los lenguajes de programación ideal para el desarrollo de los robots. Vamos a ver, aquí gracias por los aportes. Bueno, aquí hay varias recomendaciones. Dariela dice que para la gobernanza de la automatización de los procesos, ¿cuándo es más recomendable definir este esquema? ¿Antes o durante la implementación del RPA? A ver, yo creo que uno de los primeros... A ver, yo creo que primero tenemos que tener un caso de éxito. Y luego de tener ese caso de éxito, ya empezar a pensar en la gobernanza. ¿Cuál es el problema que me ha tocado ver a mí? Son que a veces nos enfocamos mucho en desarrollar esta gobernanza en una primera instancia, trabajamos 4 o 5 meses haciendo eso, y luego nos cuesta dar ese pie inicial y tener un caso de éxito. Lo cual finalmente después conlleva a que los ánimos se desinflen, de que la gente no esté tan motivada, etc. Pero cuando tenemos un caso de éxito, ya es un caso que nosotros podemos presentar al resto de la institución, o muchas veces se pueden llegar a presentar a los gerentes generales o a los mismos directorios como un tema estratégico, y hay también un apoyo para que esa gobernanza se genere de una manera mejor. Don Manuel nos está consultando, para sistemas de Microsoft, ¿se puede trabajar con Power Platform? ¿Se puede automatizar procesos de back office? Que generalmente no es no es Power Platform ni Power Apps, sino que lo que Microsoft tiene es Power Automation. Power Automation es una de las tecnologías en el fondo que se puede usar también como RPA, y hoy día en el fondo es competencia también de Rocketbot en la región. Y bueno, aquí Luis Diego también está consultando qué tal es con las integraciones a otros sistemas, por ejemplo, software que son propios de las organizaciones o las empresas, que son tal vez poco conocidos, o los ERPs o dispositivos como Internet de las Cosas. Sí, se puede automatizar, la integración se puede hacer. A lo mejor puede ser un poquito más complejo que a lo mejor integrarlo, por ejemplo, con una herramienta Microsoft o Oracle, etcétera, pero sí se puede hacer. No hay problema en la integración con sistemas internos. Perfecto. Bueno, aquí Luis está consultando si hay soporte en el país y efectivamente sí hay soporte en el país para que puedan hacer el proceso. Y de hecho ahí Miriam también está escribiendo las diferentes, el sitio web y demás donde ustedes puedan consultar. Aquí están los teléfonos también para que ustedes puedan tener acceso directo o puedan ampliar también estos procesos para conocer cómo lograr esta automatización dentro de las empresas. Ahí tal vez, no sé, Miriam, si quieres agregar algo más sobre la organización, porque tal vez, sí, don Rafael es experto internacional, pero evidentemente aquí en el país tenemos, bueno, la empresa tiene todo el soporte y todo el proceso para poder
automatizar y ayudarlos en el proceso a las empresas. Sí, así es. Nosotros como Lintec tenemos la representación de Rocketbot en Centroamérica y el Caribe. Entonces nosotros somos partners de Rocketbot y don Rafael es el cofundador de Rocketbot, de esta herramienta RPA. O sea, en realidad es de gran ayuda para todas las empresas y nosotros estamos aquí para servirles a todos, igual darles el apoyo que necesiten. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, no tenemos más consultas, simplemente pues agradecer el tiempo, el tema. Yo sé que a muchos, como les dije a un inicio, estaban muy interesados en esta charla y espero que les haya sido de útil, haya sido de valor. Y de igual forma, insisto, nosotros les compartimos a ustedes la información requerida y si fuera el caso también el contacto de la empresa por si quieren profundizar más. Así que, don Rafael, muchísimas gracias porque sé que está desde Chile, ¿verdad? Ahora desde México. Ahora está desde México, bueno, desde México, así que muchísimas gracias y por supuesto a Miriam y a la empresa Lintec, que es empresa afiliada a la Cámara de Industrias, por habernos compartido esta información. Entonces, muchas gracias nuevamente Tatiana y Miriam por la invitación y si quieren después profundizar en otros temas, también cuenten ahí con mi apoyo para lo que necesiten. Excelente, muchísimas gracias y a todos que tengan entonces un buen provecho porque ya es hora de almorzar y que tengan una linda tarde. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.